¿Qué pasaría si te dijera que la guerra que estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos, no es nueva? Que esos titulares alarmantes, esas alianzas que se forman, esas amenazas que aumentan, no son simples acontecimientos geopolíticos modernos, sino piezas de una historia que comenzó mucho antes de que los noticieros existieran. Una historia escrita no en salas de gobierno, sino en las páginas eternas de la palabra de Dios. Antes de que los misiles surcaran los cielos, antes de que las naciones eligieran bandos, ya el cielo había declarado el final desde el principio. En una época donde la guerra cibernética y las armas nucleares dominan los debates globales, es fácil culpar a la política, a las ideologías o a los intereses económicos. Pero ¿y si detrás de cada estrategia militar, cada movimiento diplomático, se esconde algo más profundo? Algo espiritual. Algo eterno. ¿Y si el conflicto entre Irán e Israel no es simplemente una disputa por poder, sino una parte crucial de un diseño divino escrito hace milenios? Te invito a quedarte conmigo. Suscríbete a nuestro canal Versos de Vida y deja tu me gusta si crees que la palabra de Dios sigue hablando hoy. Vamos a sumergirnos juntos en los textos sagrados, a descubrir verdades proféticas que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Si estás listo, escribe "Estoy listo" para descubrir en los comentarios y acompáñame en este viaje. Para entender las raíces ocultas de este conflicto sin fin entre judíos y árabes, no basta con mirar los eventos recientes. Tenemos que viajar atrás, mucho más atrás. No solo a los días de Abraham, sino incluso más allá del polvo del desierto y del silencio de la antigüedad. En medio de ese paisaje árido y sin tiempo, se encontraba un hombre. No era rey. No era guerrero. Era Abraham, un hombre común, pero escogido por Dios con un propósito eterno. Allí, en la soledad del desierto, Dios le hizo una promesa: a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7. Pero antes de que naciera Isaac, el hijo prometido, Abraham tuvo un hijo con Agar, su sierva egipcia, Ismael. El corazón de Abraham severamente estuvo dividido. Un hijo nacido de la promesa, y otro nacido de la desesperación. Y, sin embargo, Dios no rechazó a Ismael. Lo bendijo. Le prometió grandeza. En cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, Génesis 17, 20-21. Pero el pacto fue con Isaac. Ahí comenzó la gran separación. 2 hijos. 2 líneas. 2 futuros proféticos que algún día colisionarían como el fuego con el aceite. Ismael sería padre de muchas naciones árabes. Isaac engendraría a Jacob, luego llamado Israel, quien daría origen a las 12 tribus que portarían el pacto sagrado de Dios. ¿Puedes imaginar a Abraham observando a sus 2 hijos, sabiendo que sus descendientes influirían en el curso de la historia mundial? Uno en la luz del pacto. Otro en la sombra de la bendición. Esto no es simplemente una historia familiar. Es una profecía en movimiento. Por eso el conflicto en Medio Oriente es tan profundo, tan espiritual, tan visceral. Porque no empezó con política. Comenzó con una promesa divina. Y hay una tercera línea que rara vez se menciona. Una que remonta sus raíces no a Abraham, sino a Noé. De sus 3 hijos, uno fue Jafet. De Jafet nació Madai. Un nombre apenas mencionado, pero con un legado inmenso. De Madai surgiría un pueblo poderoso, los medos, que se unirían a los persas. El imperio medo-persa se convertiría en uno de los más fuertes de la antigüedad, derrotando a Babilonia y dejando una huella imborrable en la profecía bíblica. Esa misma tierra,
hoy la conocemos como Irán. ¿Lo ves ahora? Israel, descendiente de Isaac. Los árabes, de Ismael. Irán, del linaje de Jafet a través de Madai. 3 ramas. 3 legados. Y los 3 vuelven a encontrarse en nuestro tiempo. La historia muestra que Persia, Irán, no siempre fue enemiga de Israel. En el año 586 a.C., cuando Jerusalén cayó y el templo fue destruido, Dios usó a un rey persa, Ciro el Grande, para cumplir su promesa. Ciro permitió el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Increíblemente, Isaías profetizó el nombre de Ciro más de un siglo antes de su nacimiento. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha yo he tomado. Isaías 45, 1. Dios lo llamó ungido. ¿Cómo puede un rey extranjero ser llamado así? Porque Dios no está limitado por fronteras ni religiones. Él usa a quien Él quiere. Pero esa historia de redención dio un giro oscuro. Durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes, otro persa llamado Amán se levantó con odio absoluto contra los judíos. Su plan, aniquilarlos completamente. Pero Dios ya había preparado una respuesta. Una joven judía, Esther, estaba en el lugar correcto en el momento exacto. ¿Y si tú también estás en tu lugar para un tiempo como este? Esther arriesgó su vida, denunció el complot y salvó a su pueblo. Persia fue, una vez más, escenario del conflicto entre la luz y las tinieblas. Pero lo que una vez fue tierra de liberación, también sembró la semilla de destrucción. Una tensión espiritual comenzó a enraizarse, y esa semilla no murió. En 1979, Persia resurgió con un nuevo rostro. Irán se convirtió en una república islámica con una visión teocrática y apocalíptica. Desde entonces, la destrucción de Israel ha sido parte central de su ideología. No es solo política. No es solo territorio. Es una guerra espiritual. Un eco de los días de Amán. Un susurro antiguo que aún resuena entre discursos, misiles y doctrinas. ¿El espíritu que odió a los judíos entonces, sigue vivo ahora? Israel no solo enfrenta enemigos en sus fronteras. Enfrenta amenazas que han sido profetizadas por siglos. Y tú, al ver estas cosas, ¿cómo oras? ¿Cómo entiendes lo que está pasando? Esto no es el fin. Es solo el principio. La transformación de Irán en 1979 no fue solo un cambio de poder. Fue un cambio en la atmósfera espiritual. Y mientras el mundo ve un conflicto político, aquellos con ojos para ver pueden discernir algo más profundo. El escenario se está preparando de nuevo. El mismo suelo que una vez sostuvo liberación y destrucción ahora tiembla con tensión profética. ¿Puedes sentirlo? Los antiguos protagonistas han regresado al escenario. Y el acto final puede estar más cerca de lo que pensamos. Oculta en lo profundo de las páginas de Daniel se encuentra una revelación tan profunda que la mayoría la pasa por alto por completo. En el capítulo 10, encontramos al profeta en un momento de intensa desesperación espiritual. Durante 21 días, Daniel ayunó, sin pan, sin vino, sin carne, buscando entendimiento de parte de Dios. Pero el cielo parecía en silencio. ¿Por qué la demora? ¿Acaso sus oraciones no fueron escuchadas? Entonces, de repente, apareció un ángel, radiante y sin aliento, con urgencia. Y lo que dijo rompió la frontera entre lo físico y lo espiritual. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:13. Espera, ¿qué príncipe?
Daniel vivía en el exilio bajo el imperio persa, pero este no era un gobernante terrenal. Era una potestad espiritual, una fuerza oscura asignada a Persia, lo suficientemente poderosa como para retrasar a un mensajero celestial. ¿Puedes comprender el peso de eso? Detrás de Persia, había una inteligencia demoníaca, un espíritu territorial que influía en la dirección de reyes y reinos. Y si un ser así gobernaba entonces, ¿quién o qué gobierna hoy detrás del Irán moderno? Efesios 6:12 quita completamente el velo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La verdadera guerra entonces no está en los parlamentos ni en los campos de batalla. Se libra en el reino invisible, donde espíritus antiguos susurran al corazón de los líderes, donde las tinieblas manipulan políticas, donde el odio se enciende, no por estrategia, sino por espíritus. ¿Podría ser que el mismo príncipe que resistió al ángel en los días de Daniel aún acecha esa tierra hoy? ¿Acaso la potestad detrás de Persia fue alguna vez derribada de verdad? ¿O simplemente ha cambiado de máscara? El odio de Irán hacia Israel no está simplemente enraizado en ideología o historia. Es espiritual. Es antiguo. Es profético. Cuando Irán declara su deseo de borrar a Israel del mapa, está repitiendo una voz que habló por primera vez detrás de los tronos de reyes hace mucho muertos. Si hubieras estado junto a Daniel durante esos 21 días, sintiendo el peso del silencio, ¿te habrías imaginado una guerra rugiendo sobre tu cabeza? ¿Y si tus oraciones hoy están luchando contra esa misma oscuridad? Esto no trata solo de naciones. Se trata de reinos. Se trata de profecía. Se trata de un reino de tinieblas que se ha opuesto al pueblo del pacto desde el principio. Y ahora esa batalla está llegando a su punto de ebullición. ¿Estamos prestando atención? ¿O hemos sido distraídos por la superficie, mientras la verdadera guerra se libra justo más allá de nuestra vista? Ezequiel 38 se abre como una tormenta profética rodando desde los bordes del tiempo, oscura, ominosa, e innegable. En este antiguo capítulo, escrito hace miles de años, el profeta describe una visión aterradora, una vasta coalición de naciones levantándose unidas contra una pequeña tierra sagrada. Y en el centro de esta alianza, de pie audazmente entre los agresores, no está otro sino Persia, el Irán moderno, Persia, Cusifut estarán con ellos, Ezequiel 38, 5. Los nombres pueden sonar antiguos, pero sus ecos modernos son inconfundibles. Pero Persia no está sola. Marchando a su lado hay naciones del sur, regiones conocidas hoy como el norte de África. Y desde el lejano norte, surge una figura extraña y poderosa, Gog, de la tierra de Magog. ¿Quién es este Gog? Su identidad ha sido motivo de debate por generaciones. Algunos eruditos lo vinculan con zonas cercanas a la actual Rusia o a las estepas de Asia Central. Otros lo ven como una representación más amplia, un líder simbólico de una alianza global anti-Israel. ¿Puedes imaginar una coalición así formándose hoy? Una confederación que incluye a Irán, poderes del norte de África y gigantes del norte, uniéndose no para la paz, sino con un único y mortal objetivo, borrar a Israel del mapa. ¿Qué podría llevar a naciones tan diversas, distintas en cultura, idioma y política, a unirse en una unidad violenta? ¿Podría la respuesta no estar en la diplomacia, sino en el destino? La visión de Ezequiel no es vaga ni poética. Es escalofriantemente específica, una fuerza masiva y organizada avanzando contra Israel en los últimos días. El propósito, destrucción total. El motivo, oposición al pacto de Dios.
Si vivieras hoy en Israel, observando cómo se estrechan las alianzas y aumentan las hostilidades, ¿sentirías la sombra de las palabras de Ezequiel acercándose? ¿Podríamos estar parados al umbral mismo de la profecía pronunciada hace más de 2500 años? Y lo más inquietante es esto no es solo un escenario geopolítico. Es una convergencia espiritual. Persia, que una vez fue instrumento de la misericordia de Dios, ahora resurge como una amenaza principal en una guerra del fin de los tiempos. Gog, envuelto en misterio, se prepara para moverse. El escenario no solo está siendo preparado. Los actores están tomando su lugar. ¿Alguna vez has sentido que la historia se repite, pero esta vez a una escala tan vasta que solo la profecía pudo haberla anticipado? El mensaje de Ezequiel no es un acertijo. Es una advertencia. Una revelación. Un vistazo al enfrentamiento final entre las fuerzas de las tinieblas y el pueblo de la promesa. Y mientras las alianzas crecen y la retórica se vuelve más violenta, nos queda una pregunta sobria: ¿estamos viendo con nuestros ojos naturales o con discernimiento espiritual? Porque la historia se repite, sí, pero esta vez los relojes del cielo marcan algo eterno. La batalla es real, pero también lo es la esperanza. No estamos llamados a vivir en temor, sino a ser luz en medio de las tinieblas. Dios no ha perdido el control. Su trono permanece firme, su palabra no falla y su regreso es seguro. Así que mientras el mundo se agita y los titulares arden con tensión, que tu corazón arda también, pero con fe, no con miedo. Con convicción, no con confusión. Porque el Rey viene. ¿Y tú, estarás listo? ¿Estarás orando, velando, discerniendo? Este es el momento de despertar. No seas un espectador más. Sé un atalaya, un intercesor, un hijo del reino que camina con autoridad. Que el Espíritu Santo te fortalezca, te guíe y te despierte a la urgencia de la hora. Gracias por ver este mensaje. Comparte esta verdad con alguien más, y no olvides, ora por la paz de Jerusalén, porque en ella hay bendición. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te guarde, te ilumine y te encuentre firme en la fe. Maranata, el Rey viene.